Supercrack Estrella presenta el misterio de las cuerdas que bajan del cielo. Las cuerdas cósmicas son una especie de defectos en la topología del espacio, una suerte de grietas unidimensionales, en forma de línea, que podrían haberse formado justo después del Big Bang y que después se estiraron debido a la expansión del propio universo. ¿Qué le pasaría a una cuerda que cuelga del espacio exterior a la Tierra? Más o menos lo que dice el título, si una cuerda enorme fuera arrastrada al espacio por un cohete, dejando un extremo en la Tierra, ¿podríamos tener una cuerda suspendida del cielo? ¿O cualquier cantidad de gravedad en un extremo de la cuerda tiraría del resto del espacio? Si la cuerda se extendiera fuera de la atmósfera tanto que el peso creado por el extremo superior al ser arrastrado lejos de la Tierra por la fuerza centrífuga al menos igualara el peso de la parte dentro de la atmósfera, y no se rompiera, se podría hacer. Digo peso porque su masa está siendo afectada por una fuerza aceleradora. Un ascensor espacial se basa en el mismo concepto, en lugar de una longitud extrema de cuerda para crear el peso fuera de la atmósfera, usarían un peso de algún tipo, una estación espacial o un asteroide. Uno de los mayores problemas es encontrar una cuerda lo suficientemente fuerte. Se especula que una cinta de nanotubos de carbono podría hacerlo. Esto fue lo que hizo el hijo de Kenos, bajar con una cuerda desde la cúpula que cierra la Tierra en el espacio, como una especie de pecera, donde los peces somos los humanos. Cuando bajó a la Tierra el hijo de Kenos no le gustó lo que vio, definió a la Tierra como chata, lo que posiblemente quiso decir plana. El hijo de Kenos es usado en rituales satánicos, por lo que me hace pensar que realmente Kenos podría ser Satanás. Satanás bajó a la tierra Lucas 10:18, y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El rayo podría ser la cuerda. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Satán viaja en platillo volador. Aunque pueda parecer una locura, existen muchas personas que, por distintos motivos, están convencidas que los ovnis y sus ocupantes son enviados por el mismísimo Satanás a la Tierra con funestas intenciones. Pero no se trata de una idea de reciente acuño, sino que prácticamente desde los inicios de la ufología allá por la década de los 50 lleva circulando por algunos sectores acumulando adeptos. Y es que en paralelo a la hipótesis extraterrestre, la creencia de que el diablo o fuerzas oscuras procedentes del Averno operaban tras los platillos volantes caló entre muchos entusiastas de los no identificados y sobre todo entre fervientes cristianos de todas las ramas que no veían nada claro este asunto misterioso y a veces terrorífico de los ovnis. Por ejemplo, la revista de los Adventistas Review and Herald a partir del año 1961 publicó varios reportajes dedicados al tema de moda en aquellos años en los Estados Unidos, los platillos volantes, pero otorgándoles un nuevo enfoque religioso. Su editor Francis David Mitchell escribía sin tapujos. Algunos adventistas que leen las historias sobre ovnis plantearon varias preguntas. ¿No podrían algunos de estos ovnis ser una manifestación del poder de Satanás? ¿Está más allá del reino de las posibilidades que el Satanás pueda enviar algo con luces brillantes? Obviamente, la respuesta a tal pregunta es que no está más allá de la posibilidad de que Satanás pueda hacer muchas cosas, incluyendo el envío de algo con luces brillantes. Pero eso no prueba nada con respecto a los ovnis. Siempre hay dos peligros de los que debemos proteger a los adventistas sensatos. Uno es el peligro de ser un escéptico ante los grandes prodigios, ya sea por parte de Dios o el diablo, que son señales significativas. El segundo, el peligro de caer en determinadas creencias en la medida que Satanás puede hacer grandes cosas y tratará de engañar a los hombres en la tierra en los últimos tiempos. Por lo tanto, cualquier cosa que suceda, que no sea inmediatamente explicable, es probablemente que sea uno de los engaños del diablo. De hecho, en la década de los 70, investigadores como John Weldon, Sola Levitt y el Dr. Clifford Wilson publicaron varios libros donde alertaban que los ovnis eran manifestaciones de actividad demoníaca y que el creciente número de ovnis que se veían sobre nuestros cielos era el resultado de las fuerzas malvadas de Satanás que se reúnen para luchar en nombre del anticristo. Incluso respetados ufólogos como el británico Gordon Creighton y Graham Newstup, en el año 1996, realizaron un informe donde señalaban la naturaleza demoníaca de los ovnis y avisaban sobre ello. Eric Norman en su libro Dioses, Demonios y OVNIs 1970, decía que el acto final en el misterio de los ovnis puede afectar a toda persona que ya exista o esté aún por nacer.
La solución puede llegarnos por medio de algún embajador angélico proveniente del espacio exterior, y cuya aparición podría unir un mundo dividido. O bien, podríamos ser invadidos por naves de demonios extraños, llegados con el propósito de saquear un mundo sin esperanzas. Es curioso señalar en este punto que 3 expresidentes del Búfora, el grupo más importante de investigación ufológica en Gran Bretaña, incluido su presidente fundador, Graham Kneustup, el capitán Ibar Mackay y Roger Stanway, estaban convencidos que los ovnis tenían un origen demoníaco. De hecho, Creighton, en un artículo titulado The True Nature of UFO Entities 1988, exponía que el estudio de todas las grandes religiones del mundo, y en particular el Islam, daría pistas valiosas sobre la verdadera naturaleza del llamado fenómeno ovni y eliminaría rápidamente gran parte de la fatua mitología de la era espacial que se ha generado en tal profusión en las últimas 3 décadas. El estudioso británico pensaba que existían amplias analogías entre los demonios del Islam, los djinns y los ocupantes de los platillos volantes. En el estado normal, no son visibles para los humanos comunes, son, sin embargo, capaces de materializarse y aparecer en el mundo físico. Y pueden hacer alternativamente ellos mismos visibles o invisibles a voluntad, pueden cambiar de forma y aparecer en cualquier tipo de apariencia, grande o pequeños, también pueden aparecer en forma de animales. Yetis, pumas, monstruos del lago Ness. Son mentirosos empedernidos y engañadores, y se deleitan en embaucar y engañar a la humanidad con todo tipo de disparates. Son adictos a la abducción o secuestro de humanos, se deleitan en tentar a los humanos a tener relaciones íntimas con ellos, y la literatura árabe abunda con relatos de este tipo de contacto de la humanidad. Los djinns suelen atrapar humanos y teletransportarse o transportarlos, depositándolos de nuevo, si es que realmente vuelven a colocarlos en el suelo, a kilómetros de distancia de donde fueron recogidos, y todo esto es un abrir y cerrar de ojos. La tradición árabe afirma que, a lo largo de toda la historia, ha habido unos pocos seres humanos particulares que, a través de algún extraño favor, han estado en connivencia con el djinn o tuvo un pacto con los djinns, hasta tal punto que los djinns les han dotado de lo que consideramos poderes sobrenaturales, es decir, poderes psíquicos. Junto con todas estas demostraciones de destreza por parte de los djinns, se deduce que poseen un tremendo poder, un término antiguo, para encandilar a sus víctimas humanas. Nuestros registros de ovnis están repletos de esta evidencia. En un artículo titulado Gordon Creighton and the FSR Archives 3 de enero de 2014, el investigador Akam Blomqvist comenta las controvertidas ideas del autor británico. Gordon Creighton, 1908-2003, fue el editor de Flying Saucer Review entre 1964 y 1982. Charles Bowen y Gordon Creighton cooperaron para hacer de FSR una de las revistas de ovnis más exitosas de la historia, atrayendo a las mejores mentes en el campo. Bowen y Creighton estuvieron fuertemente influenciados por la nueva ufología de John Keel y Jacques Vallée en la década de 1970. Pero desafortunadamente esta influencia derivó en una interpretación cada vez más paranoica y religiosamente ortodoxa del fenómeno. Esto se hizo muy evidente cuando Gordon Creighton asumió la dirección editorial en 1982. En oscuras visiones apocalípticas, advirtió constantemente a los lectores sobre la influencia demoníaca proveniente de las entidades ovni. A pesar de esta nueva tendencia ideológica, muchos de los antiguos ufólogos y corresponsales siguieron apoyando a FSR. En España, el investigador Salvador Freixedo ha sido, durante muchos años, uno de los mayores y más acérrimos defensores de la hipótesis diabólica para explicar el origen y propósito del fenómeno ovni. Tal y como defendía en un reportaje titulado Mi visión de la historia, del dogma cristiano y de la vida humana en su entronque con la ovnilogía 2003. En cuanto a la existencia, a la esencia y a la presencia de Satanás en este mundo, coinciden con lo que la ovnilogía sabe, no por creencias sino por repetidas experiencias de cientos de miles de hombres y mujeres en todo el mundo. Se trata de inteligencias intrínsecamente perversas, que odian al Creador y a todas sus obras, especialmente al ser humano porque ven en él una chispa divina. Los que hace años nos dedicamos a estudiar a estos extraños personajes y hemos tenido la suerte o la desgracia de verlos de cerca, no necesitamos más pruebas de su presencia entre nosotros.
Si los ovnílogos quieren estar en la vanguardia de las investigaciones de tan misterioso, profundo y trascendental fenómeno, deberían estar menos atentos a la casuística periférica y secundaria, producto de las múltiples actividades de todos estos diversos visitantes, y fijarse más en el creciente estado caótico, y en el fondo antihumano y suicida, en que rápidamente está cayendo la humanidad, producto de la agenda y las estrategias de estos seres malignos, llámense demonios, demiurgos o reptilianos. El pastor Ervin de León del Centro Evangélico Cristiano de Houston escribió un artículo titulado La verdad detrás de los ovnis, donde decía que, como es obvio, bíblicamente y aún científicamente, es demostrable que el fenómeno ovni y los extraterrestres no son más que demonios. La Biblia nos enseña que Satanás se llama el príncipe de la potestad del aire y que en el espacio cercano a la tierra, él gobierna sobre principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Uno de los métodos satánicos ha sido siempre causar confusión, con el fin de desviar a la gente y ganar adeptos. El mismo Dr. Whitley Strieber describe: sentí una sensación como si estuviera en el infierno, aunque estaba en la tierra. No me podía mover, no podía gritar, no podía correr. Estaba temblando como muerto, sufriendo una horrible agonía interna. Sobre mí estaba aquella cosa monstruosa, fea, oscura y siniestra. Seguro que eran demonios, tienen que ser. Recuerdo sus horribles manos, pies como un gran insecto y sus ojos brillando hacia mí. Finalmente, el pastor Ervin llega a las siguientes conclusiones en su escrito: creemos que Satanás está preparando la opinión pública del mundo, para tener una respuesta cuando llegue el momento en que millones de creyentes lavados por la sangre de Jesucristo sean arrebatados, desapareciendo de la tierra. Tiempo en que los sepulcros de aquellos que una vez profesaron y creyeron en Cristo sean abiertos, desapareciendo los cuerpos que estos contuvieron, el día en que Cristo se lleve a su iglesia al cielo. El diablo entonces tratará de convencer al mundo, a los que aquí se queden, que fueron los extraterrestres que se los llevaron, negándoles a muchos la oportunidad de ser salvos en medio de la gran tribulación. Pero, aunque todas estas ideas puedan parecer totalmente fuera de lugar en nuestros tiempos, de manera sorprendente, en pleno siglo XXI no solo sigue existiendo una gran cantidad de personas que están convencidos de que los demonios pilotan los ovnis, sino que algunos de estos individuos ostentan cargos de poder en los Estados Unidos e incluso han obstaculizado las últimas investigaciones sobre ovnis orquestadas desde el Pentágono. Una cruzada contra los ovnis de Lucifer desde el Pentágono. El ufólogo Anthony Bragalia, en un artículo titulado Religious Fanatics in Government, Believing Etare Demons, in their Official UFO Studies Announced Manager enero, 2020, señalaba que un nuevo y sorprendente análisis y revisión de los informes disponibles revela que en lo profundo de las agencias de defensa e inteligencia de los Estados Unidos reside un grupo en la sombra que es muy influyente, fervientemente religioso y que socava activamente los estudios sobre ovnis del gobierno y a sus directores de programas asociados, persuadidos que tales cosas son demoníacas. Increíblemente, estos evangélicos extremos están convencidos que los extraterrestres son demonios, satánicos, y que los investigan están jugando con fuego. Y es por ello, escribe Bragalia, que se dedican a boicotear este tipo de estudios a nivel gubernamental, además de desprestigiar a todo aquel que se atreva a adentrarse en este mundillo. Incluso Luis Elizondo, uno de los últimos encargados en estudiar el tema ovni para el Pentágono, en una entrada, 1 de noviembre de 2018, en el blog de la Todd Stars Academy CHA, afirmaba que Jack Parsons, el hombre que abrió las puertas del infierno a los ovnis. Por su parte, el investigador Nick Redfern, en su libro final Events and the Secret Government Group on Demonic UFOs and the Afterlife 2010, narraba la gran fascinación que despertaba en algunos sectores de los servicios de inteligencia norteamericanos todo lo relacionado con el ocultismo. Concretamente nombraba a un misterioso y hermético grupo denominado Collins Elite que, desde la base de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, llegaron a sorprendentes conclusiones sobre los ovnis precisamente a raíz del interés de varios de sus miembros por las ciencias ocultas. Y es que este grupo consideraba que algunos casos ovnis eran producto de complejos rituales esotéricos. En toda esta rocambolesca historia se mezcla un controvertido y extraño científico llamado Jack Parsons, que trabajó para la NASA, y está considerado como uno de los precursores de la era espacial. Aparte de este impresionante currículum, Parsons era un ferviente seguidor del ocultismo y por esta razón se unió al Ordo Templi Orientis, OTO, en 1941, una sociedad secreta de origen inglesa, donde conoció, entre otros, a un joven L. Ronald Hubbard, fundador de la no menos polémica Cienciología.
Dicha orden sufrió una notable reconversión desde que el famoso ocultista y nigromante Aleister Crowley se hiciera con la dirección. La figura de Jack Parsons siempre ha estado rodeada de misterio, y muchos estudiosos creen que realizó extraños rituales para invocar al diablo. Pero el verdadero objetivo de Parsons, al poco de ingresar en esta sociedad secreta, donde experimentó una fulgurante progresión, era realizar un ritual Babylon Working, con la ayuda de Hubbard, para la invocación de una extraña entidad femenina denominada Babylon, también conocida como la Mujer Escarlata. Según cuenta Kenneth Grant en su libro The Magical Revival, Parsons tenía contactos con el ocultista Aleister Crowley, con el que mantenía fluida correspondencia y al que explicó, en una carta fechada el 23 de febrero de 1946, el éxito de los rituales que llevó a cabo en el desierto de Mojave. Ya tengo mi elemental. Ella apareció una noche después de concluir la operación, y desde entonces ha estado conmigo, aunque vuelve a Nueva York la próxima semana. Tiene el pelo rojo y ojos verdes sesgados según se indicó. Si vuelve se aplicará a esto tanto como yo. Todo o nada, esas son mis condiciones. Es artista, animosa y decidida, con marcadas características masculinas y una independencia fanática. El científico creía que el espíritu remoto de Babylon había poseído el cuerpo de la actriz Marjorie Cameron. Fruto de sus conversaciones escribió un inclasificable texto llamado El Libro de Babylon. A raíz de estos episodios, salpicados de todo tipo de escándalos, Parsons entró en una espiral de locura y descontrol que acabó con su trágica y nunca aclarada muerte ocurrida el 17 de junio, 1952 después de una explosión química en el laboratorio de su casa. En el libro Aleister Crowley and the Hidden God, Kenneth Grant señalaba que, a pesar de todos sus errores, Parsons hizo incursiones en los mundos invisibles. Él fue uno de los que pavimentaron el camino de la pasión por las cosas extrañas y ocultas que tenemos en la actualidad, por las drogas, los ovnis, sexo ritual, las mutaciones y la probabilidad, en contra de la mera posibilidad, de la comunicación del hombre con inteligencias suprahumanas capaces de transformar la vida de este planeta, un fenómeno que Crowley pasó toda su vida intentando demostrar. El trabajo comenzó en el año 1945 y 1946, unos meses antes de la muerte de Crowley en 1947, y justo antes de la oleada de fenómenos inexplicados de carácter aéreo llamados platillos volantes. Parsons abrió una puerta y algo entró volando. Él supuso que era Babylon y el cuarto capítulo del libro de la ley, Crowley. Otros han supuesto otras cosas, pero todos están de acuerdo en que algo inusual e inexplicable para las leyes humanas, ocurrió en ese momento. Más extraño aún fueron conocer las declaraciones, nunca verificadas, del investigador experto en conspiraciones John Hughes, quien, en una entrevista en la radio KPFK, Los Ángeles, 12 de agosto de 1989, afirmó que Jack Parsons y Kenneth Arnold, el testigo que inició todo el revuelo de los platillos volantes en 1947, fueron compañeros de vuelo. Influenciados o no por estas desconcertantes experiencias, la Collins Elite estaba convencida que los ovnis estaban cosechando almas humanas, interfiriendo e influenciando en la mente de las personas. Lectura recomendada. Lo que el Pentaxero no dice sobre su programa OVNI. ¿Quiénes son esta secta secreta que lucha contra los ovnis diabólicos? Las investigaciones de Antoni Bragalia le llevan a defender que, al margen de creencias estrictamente esotéricas, la enraizada fe cristiana es la que más está afectando al modo de enfocar el tema ovni en círculos de inteligencia. El grupo que deseaba el derrocamiento del predecesor de Elizondo comparte las mismas opiniones sobre los extraterrestres que los extremistas de derecha religiosa, como el ex candidato republicano a la presidencia, el reverendo Pat Robertson, del programa de televisión de 700 Club, y el difunto reverendo Jerry Falwell, de extrema derecha y fundador de Moral Majority, una organización política de Estados Unidos de orientación ultraconservadora y fundamentalista cristiana creada en 1979, influyente político y cofundador de la Evangelical Liberty University, y por último, Mike Huckabee, ministro, exgobernador, candidato presidencial republicano y comentarista de Fox News. Pat Robertson ha declarado en numerosas ocasiones que los extraterrestres son en realidad demonios y que están tratando de dirigir o desviar a las personas de Cristo. Sostiene incluso que el estudio de ovnis es un delito grave. Él afirma que, la Biblia dice que la tierra pertenece al hombre, pero los cielos pertenecen al Señor. Nos ha dado la tierra. Robertson advirtió sobre los extraterrestres. Estas cosas son, en el mejor de los casos, algo sin vida, inteligentes y de origen demoníaco. No son una hueste de cielos, son ángeles caídos.
En otra ocasión, el racista Robertson dijo: ¿puede un demonio aparecer como una criatura de ojos extravagantes y de aspecto gracioso? Por supuesto que puede y lo hace. Ya a finales de la década de los 70, Henry Falwell hizo que sus seguidores fueran conscientes de su pensamiento sobre el tema. En una entrevista en Virginia Beach, advirtió que los ovnis son una herramienta satánica de engaño para confundir y manipular a la humanidad. En un sermón televisado en la misma ciudad, dijo que los ovnis eran transportes de demonios del infierno. En 2008, durante su campaña electoral, le preguntaron a Mike Huckabee sobre el tema de los ovnis y la vida extraterrestre, a lo que respondió diciendo: Dios, nada de ovnis. Es también muy conocido por hablar sobre el diablo y por mencionar despectivamente todo lo relacionado con los extraterrestres. La historia del hijo de Kenos dice que no le gustó la forma de la Tierra, así que la cambió una cuerda por donde Kenos bajó desde la cúpula hasta una tierra plana. Kenos es el dios creador, organizador, terraformador y civilizador en la mitología Selknam, siendo la deidad más importante luego de Temaukel. Fue el primero de los Owen en habitar la Tierra, luego de ser enviado por Temaukel desde la cúpula celeste, en el Wintet, a la Tierra primitiva, con la misión de organizarla. Es descrito como un ser de carácter noble y conducta intachable. Kenos no tiene padres u otros parientes, contrario a la creencia de que este sería hijo de Temaukel. No obstante lo anterior, los relatos coinciden en que Kenos fue enviado por este a la Tierra primitiva desde la cúpula celeste. Una vez Kenos hubo abandonado el mundo terrenal, ascendió al cielo y se transformó en Aldebarán. Kenos fue enviado por Temaukel desde la cúpula celeste a la Tierra primitiva, con la misión de organizarla. Se le atribuye la creación de los Owen o antepasados mitológicos, siendo él mismo el primero de ellos, quienes le darían a la Tierra su aspecto actual. Una vez que hubo organizado la naturaleza, creó a los primeros antepasados del pueblo Selknam a partir del barro que moldeó, dándole la forma de los genitales masculinos y femeninos, los cuales, al copular, originaron a los primeros seres humanos. Según el mito, Kenos además tendría la capacidad de rejuvenecer a sí mismo y a quienes se lo pedían. De este modo, durante la era de los Owen no existía la muerte como tal, sino que esta era transitoria, como una especie de letargo. Luego de dicho periodo, los antepasados volvían a levantarse, convirtiéndose en algún elemento de la naturaleza. Kenos, espíritu poderoso pero subordinado, había recibido de Temaukel la misión de organizar la vida y poner en actividad al mundo visible, de disponer su funcionamiento armónico y de entregar a los hombres, a los que habría de crear, los preceptos morales según los cuales debían comportarse entre sí en su relación con la naturaleza. Kenos había consumado la trascendente obra de Temaukel con la creación de los Owen, antepasados del pueblo Selknam, para quienes había elegido Karukinka, el territorio de mejor apariencia y recursos a fin de que lo habitaran. Nacido de la cúpula celeste fue enviado a tierra mediante una larga cuerda. En el preciso instante en que Kenos se posó en la tierra la cuerda se cortó, y ese fue el motivo por el que no regresó de inmediato. Lo que vio en la tierra le pareció horrible, una masa chata y sin forma, chato/a significa plano rodeada de manera asfixiante por el mar. Por esta razón Kenos creó las montañas, valles, sierras y barrancos, y los distribuyó por el mundo. La luz era tenue y uniforme y el transcurso del tiempo pasaba inadvertido, entonces Kenos dio origen a Creen, el sol, y le instruyó para que brillara con más esplendor al mediodía para luego retirarse. Mientras que luego de crear a Kraa, la luna, le ordenó que brillara con su luz blanca al esfumarse Creen. Ahora, el cielo había adquirido una magnificencia tal que aplastaba los bosques ahogando a los árboles. Advirtiendo esto, Kenos empujó la cúpula hacia arriba para que los bosques pudieran ser bellos y altos. Al ordenar la naturaleza, Kenos cumplió con la primera parte de su cometido. Luego se sentó a descansar a orillas de un pantano contemplando el resultado de su creación. Tomó un poco de lodo del fangal, les exprimió el agua y moldeó los genitales masculinos. De igual modo hizo con los femeninos. Con sumo cuidado los apoyó en el suelo uno al lado del otro y al anochecer se retiró. En plena oscuridad los genitales copularon y al regresar a la mañana siguiente le sorprendió encontrar a un ser quien resultara el primer antepasado de los Selknam. Lo mismo sucedió noche tras noche, y el mundo se pobló de hombres y mujeres. Para que reinara la justicia, Kenos asignó a cada grupo una Ruwen, territorio, el cual les proveería de alimentos y nadie podía expulsarlos del mismo. Como era muy locuaz, pasaba horas y horas balbuceando en soledad hasta que no lo soportó más y dio a los hombres la capacidad del lenguaje. Los Selknam aprendieron vivazmente y jamás dejaron de conversar.
Kenos instruyó a los Selknam a concebir, explicándole que la mujer y el hombre se debían unir basándose en una serie de normas al respecto. Por ejemplo, que el hombre no debía tomar la mujer de otro, y las mujeres no debían copular con otro que no fuese su hombre. También distribuyó las distintas tareas de las que se encargarían las mujeres y los hombres, instruyó tratar con respeto a los ancianos y educar a sus hijos con las mejores costumbres para que puedan ser transmitidas de generación en generación. De este modo Kenos le brindó a la humanidad las enseñanzas para vivir en felicidad, culminado con la segunda parte de su misión. Un día, agotado de su labor, se sumió en un profundo sueño del que sus ancianos acompañantes no podían despertar. Se dieron cuenta que Kenos era ya un anciano. Se acostaron en el suelo a esperar la muerte, pero esta no llegó. Pasado un tiempo Kenos despertó y decidió marchar al norte, a un paraje lejano donde morir. Sus acompañantes le siguieron. Al llegar, se acostaron nuevamente en el suelo, se envolvieron en sus pieles y en el letargo la muerte les alcanzó al fin. Pero no duró por siempre. Después de ya ser otra temporada, Kenos y sus acompañantes comenzaban a recuperar vitalidad, volviendo a ser jóvenes. De ahí que los viejos, al perder la voluntad de vivir, se acostaban en sus chozas, envueltos en sus capas a esperar la hora. Quienes tenían la suerte de rejuvenecer iban a la choza de Kenos a darse un baño, dejando en el agua los restos de su vida anterior. Al pasar el tiempo la vejez se presentaba nuevamente, comenzando el ciclo una y otra vez. A veces sucedía que algunos no se levantaban más. Sin embargo, no desaparecían, se transformaban en un cerro, un animal, una cascada. Cuando a Kenos le llegó la hora de volver a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio de acompañarlo se convirtieron en las estrellas y los planetas que pueblan el luminoso cielo de la Tierra del Fuego. Cuerdas en el cielo. Los magos guardan celosamente sus secretos porque la magia se nutre del misterio y la sorpresa. Uno de los más grandes misterios del mundo de la magia es el truco de la cuerda india. Se dice que este truco comenzó a realizarse en India a principios del siglo XIX, aunque no se tienen certezas de ello en qué consiste. Bueno, hay varias versiones. En todas ellas el principio básico es que el mago o fakir muestra una larga soga que luego coloca en una cesta. Al decir las palabras mágicas y mientras entona una melodía encantadora, la soga comienza a elevarse de forma recta hacia el cielo. El mago detiene la música y solicita a un asistente que trepe por la cuerda. Es aquí donde los distintos relatos comienzan a variar. Algunos testimonios dicen haber visto a un niño trepar por la soga hasta desaparecer de la vista, luego, el fakir furioso trepa detrás de él con una espada para matarlo. También el mago se desvanece en el aire. Acto seguido se ven caer pedazos del cuerpo desmembrado del muchacho. El torso, un brazo, la cabeza. El mago baja con la espada en la mano y, arrepentido por lo que acaba de hacer, cubre el cuerpo con una sábana. Al final remueve la sábana y el ayudante reaparece sano y salvo para sorpresa de los presentes. Otras crónicas indican que el ayudante simplemente desaparecía de la vista al subir por la cuerda para luego reaparecer entre el público o dentro de la misma cesta. En algunos relatos se dice que el ayudante logra llegar al cielo para tomar una fruta del jardín del Edén, la arroja hacia abajo pero es descubierto y castigado con la muerte, cayendo sus pedazos al suelo como en la primer versión. El fakir con sus poderes logra devolverlo a la vida. Supuestamente esta experiencia se llevaba a cabo en grandes plazas y espacios abiertos, lo que, desde luego, hace más increíble el efecto. Muchos magos e historiadores han recurrido a diversos archivos para dilucidar el misterio de la soga hindú. Pareciera que el truco fuera realmente imposible de ser realizado en las condiciones que lo retratan los testimonios escritos de viajeros de todo tipo. Después de muchas elucubraciones se ha llegado a la conclusión de que la ilusión, tal como se la presenta, nunca existió realmente, sino que fue el resultado de una tergiversación que se popularizó y se convirtió en mito. Algunos hablan de sugestión e hipnosis colectiva, otros simplemente explican que muchos aseguraron ver lo que en realidad no vieron para darle mayor dramatismo a sus historias de viajes. Sin embargo, esto no deja de ser una excelente lección para el mago profesional o aficionado, y es que la verdadera magia, como bien dicen los grandes entendedores de este tema, no ocurre sino en la mente de los espectadores. Esto significa que el efecto en sí puede ser magnificado por el relato del público, en el que se entremezclan las emociones vividas durante el espectáculo, sus expectativas, ansiedades, imaginación, etc. Probablemente el comentario más detallado y verdadero de cómo se llevaba a cabo la ilusión de la cuerda india será del profesor Samuel, citado en el libro Fakirs, Fumistel Setsien Mago Póster de Peter Lamont de Paul Euse.
El catedrático inglés explica que vio a un fakir realizando esta ilusión en un patio rodeado de casas y tejados. El truco se realizaba al caer el sol y toda la gente esperaba con ansias el gran final. En ese momento el mago, fakir, enciende unas brasas a las que arroja un polvo blanco que produce una gran humareda. Esto se repite varias veces, intensificando el espesor de la nube. Luego, lo dicho, la soga se eleva del cesto, el fakir trepa y desaparece, bajo la cobertura del humo, para luego reaparecer en medio de la audiencia. Las condiciones que detalla Samuel son más creíbles y realizables que las expuestas anteriormente, pero eso es anecdótico, lo importante es la vivencia del público. En el siglo XIV, en el libro de Bajimote, inspirado en un texto latino escrito por el cronista Nennius en el siglo X, que recoge a su vez una colección de textos recopilada hacia 1390 con relatos sobre ilustres familias irlandesas, el rey Congalach de Irlanda, hijo del fallecido Mael Meeting, asiste en el año 956 a la feria de Keltown. En plenos funerales por la muerte del anterior monarca, se ve un barco flotar en el cielo. Su tripulación está intentando pescar desde el aire, y un marinero lanza su arpón a un salmón. Falla, pero baja a por él para recogerlo. Entonces, los habitantes de la zona lo atrapan. El hombre muestra síntomas de ahogamiento y el nuevo rey, que está presente en ese momento, le permite marcharse. En fin, amigos de Supercrack Estrella, comenta sobre este video.